Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder reunirnos a esta hora, un miércoles más, para poder aprender más de su palabra. Recuerde que este es un estudio y yo espero que usted ahorita tenga a la mano su Biblia, porque sin la Biblia difícilmente podremos comprender, ¿verdad? Para ver ahí la cita, porque lo importante es que usted vea la cita. Y su cuaderno o libreta y un lapicero para las anotaciones. Amén. El tema que hoy nos toca es la Cena del Señor. Como hemos venido con las enseñanzas anteriores, vamos en orden, en un proceso. Vimos el bautismo y ahora vemos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque para tomar la Cena del Señor es fundamental, es obligatorio haber tomado, es obligatorio haberse bautizado. Por esa razón vemos. Así que yo espero que usted ahorita pues ya esté listo, o en lo que usted pues toma su libreta o su cuaderno para dichas anotaciones y su Biblia, que es muy importante. Amén. Entonces oramos antes de comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, quiero pedirte por nuestras vidas, las de mis hermanos, en donde estén, Señor, están en sus hogares o en algún otro lugar. Padre, que tú los bendigas. Señor, te pedimos a esta hora que atamos y sujetamos todo estorbo del enemigo, todo aquello que se quiera levantar para la comprensión y la revelación que tu Espíritu trae, Señor, a nuestras vidas por medio de tu palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema es la Cena del Señor. Por eso yo quiero que usted me acompañe en su Biblia a Primera de Corintios 11. Vamos a leer algunas citas ahorita para arrancar. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Amén. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Amén. Dando tiempo ahí a los hermanos que están alistando o anotando. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto, por favor ponga mucha atención ahí a esta palabra, dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Amén. Entonces, creemos que esta es la otra ordenanza que el Señor ha dejado para su iglesia. Veíamos en el estudio del bautismo en agua que el Señor ha dejado dos ordenanzas, dos cosas que son primordial, obligatorias para aquel que ha nacido de nuevo, y porque tiene el Espíritu Santo lo va a cumplir, y es bautizarse en agua y ahora tomar la cena del Señor. Y esta ordenanza es para la iglesia, y la ordenanza para la iglesia es que esta cena del Señor o Santa Cena la podamos celebrar cuantas veces se desee. Amén. Añadiendo un poquito más para esta introducción o para esta parte, también Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Mateo 26 al 29. Amén. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Amén. Oiga, fruto de la vid. Vaya guardando eso, que a medida nosotros vayamos entrando en el desarrollo, esto va a ser muy importante. Amén. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También acompáñenme a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces ahí acabamos de leer varias citas en las cuales tenemos la ordenanza de parte del Señor, ¿verdad? En el cual, ¿por qué se celebra? Para recordar su muerte y para ponernos a cuentas. Entonces, esta es la razón principal. La cena del Señor, estamos recordando su muerte. Y de la cita que leíamos dice, esto lo haréis cada vez en memoria de mí. Ahora, para iniciar, algunos piensan que solo se puede celebrar los días domingos, porque para muchos el día fue el día que resucitó Cristo, ¿verdad? O lo ponen de esta manera. Pero si vemos detalladamente, no lo vamos a leer, pero usted anótelo y después lo lee. En Hechos 20 del 7 al 11 dice ahí la palabra de que en el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos. Bueno, busquémoslo mejor y leámoslo. Amén. Y leámoslo. Va a ser lo mejor porque va a ser muy, muy, muy importante. Hechos 20 del 7 al 11. Hechos 20 del 7 al 11. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no alarméis, pues está vivo. Y el 11, oiga lo que dice el 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer, y salió. Entonces estamos viendo que aquí fue tomada un día lunes o a primeras horas del día lunes. Entonces, con respecto a la cena del Señor, no hay un día que específico se tiene que tomar cada 3 meses, cada 4 meses, cada 2 meses, cada mes. No, eso es a discreción de cada ministro, ¿sí? No hay ninguno que rija ni a la hora, ni tiene que ser en la mañana, o en la mañana, en la tarde o en la noche. No importa, ni tampoco con qué frecuencia se puede tomar. Entonces no hay algo como decir solo la podemos tomar una vez al año o una vez al mes. Hay muchas iglesias que cada primer domingo de mes la celebran,
Otros la celebramos cada 3 meses. Y muchas veces tal vez se celebra cada 2 meses o cada 3 meses. Y fíjese que yo he escuchado en algunas ocasiones a algunos pastores que me dicen, nosotros la celebramos tanto tiempo porque la gente va perdiendo, como que le va perdiendo el interés. Entonces no la tomo hoy y yo me espero al siguiente, imagínense, si al siguiente trimestre. Quiere decir que si se toma 4 veces en el año, para aquellos que lo hacen trimestral, estamos hablando de que toman la cena del Señor, si no tomaron una, la tomaron a los 6 meses la otra. Bueno, entonces eso queda a discreción. Amén. Entonces, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Bueno, para recordar su muerte, para examinarnos, para juzgarnos a nosotros mismos, de manera que siempre se esté limpio y sin ofensa. Porque hay un problema: el que toma la cena del Señor indignamente, dice la palabra, que juicio toma para sí. Entonces, principalmente, mire estos 2 puntos. 1, recordamos la muerte del Señor, el sacrificio por el cual, que lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿verdad? Por la salvación que tenemos. Es para que no se nos olvide el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y ese sacrificio no debe de ser pisoteado ni debe de ser en vano. Y segundo, examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos. ¿Para qué nos sirve la cena del Señor? Para ponernos a cuentas. ¿Y qué es ponernos a cuentas? Estar limpios. Para eso es la cena del Señor, para que usted y yo estemos limpios y sin ofensa. Quiere decir que el Señor nos perdonó de nuestra vida anterior en la salvación, pero de allí esto nos sirve para ponernos a cuenta y para limpiarnos. Amén. Eso lo podemos ver en el 1 Corintios 11, 29. Amén. Lo que leímos hace un momento. Bueno, no leímos eso, ya lo vamos a leer. 1 Corintios 11, 29. Usted léalo, por favor. Entonces, hay pues 2 únicas ordenanzas, vuelvo a repetir, para la iglesia de Cristo. Y el propósito es llamarla de bendición. Amén. Porque son de bendición para nuestras vidas. El bautizarnos nos hizo que muriéramos nuestra vieja naturaleza y empezamos una nueva, es decir, sepultamos, ¿verdad? Sepultado estoy con Cristo, ahí dejo mi vieja naturaleza y ahora recuerdo la muerte y también me ayuda para limpiarme, para ponerme a cuentas. De ahí no estamos obligados por ninguna razón a guardar ningún otro sacramento, ninguno. Amén. Ok. Entonces, volvamos otra vez a 1 Corintios 11, versículos. Ahora el desarrollo se va a dar desde el versículo 23 al 34, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Entonces, fíjese que en estos versículos, en 1 Corintios, desde los versículos 17 en adelante, el apóstol Pablo exhorta a los corintios por su forma tan inadecuada de reunirse para tomar la cena del Señor y les insta al orden. Acompáñeme. 1 Corintios 11, 17. Ahí vamos a arrancar. En mi Biblia tengo aquí, como dice, abusos en la cena del Señor. Abusos en la cena del Señor. Y dice, versículo 17 al 22. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué increíble lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios.
Pues en primer lugar, versículo 18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos es entre vosotros los que son aprobados. Ahí vamos a detener un momento. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está hablando de dos cosas. Está hablando de divisiones y de disensiones. Amén. La primer parte habla de divisiones, ¿verdad? Habla de divisiones, había ruptura. Y fíjese, pareciera contradictorio, pero el apóstol Pablo no se está contradiciendo, porque dice, otra vez leamos 18 y 19, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Qué difícil es que en la iglesia del Señor, y está hablando en general, tenemos divisiones. Pero me llamaba la atención que dice, pero que en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya, oiga, porque es preciso. Y estudiando yo decía, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y oiga lo que dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y fíjese que buscando en el original, en la palabra griega, disensiones habla de herejías y sectas. Entonces aquí el apóstol Pablo estaba consciente que dentro de la iglesia en Corintio había gente que hacía herejía. De lo de la palabra del Señor la interpretaba como querían. Recuerde que la herejía es una casi verdad. Porque la mentira, usted, si yo le digo, mire, el fondo que tengo ahí de la pared es verde, ¿sí? Usted sabe que ese fondo no es verde, es celeste. Entonces yo le digo que ese es. Pero si yo le dijera, mire, es que el fondo de ahí es color, no me puedo los colores, discúlpeme, pero no puedo todos los colores. Yo le digo, mire, ese es azul cielo, y puede ser que sea otro. Entonces cuando se compara, ¿verdad? Cuando se compara con una muestra de colores, usted se da cuenta de que no pega ese, sino que dice cuál es específico. Entonces dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Quiere decir que en la iglesia del Señor van a haber gente que haga herejía de aún de la palabra con una interpretación, y por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjese, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21, porque al comer, oiga, y quiero que me ponga mucha atención aquí, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, es decir, unos cenan, otros esperan, y dice, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces ahí había un problema muy grande que se reunían, y ya imagínense, había gente que tenía y hay gente que no tenía, y había división. No, entonces Pablo probablemente está diciendo, miren, algunos no comparten, pero el punto no era eso, si compartían o no compartían, sino que está diciendo, eso no es la cena del Señor, no es reunirse para comer, no es reunirse para tener un banquete, no, es para recordar la muerte y para ponerse a cuentas. ¿Y cómo se iba a poner a cuentas? Cuando había ruptura, había divisiones, y cuando había disensiones en la iglesia, había herejía. Entonces, ¿por qué, cómo se llama? ¿Por qué tocó esto? Porque fíjese que hablando de los elementos del Señor, en muchos aprueban el hecho de que a la hora de tomar la cena del Señor
dan vino, pero estoy hablando del vino fermentado. Como Misión Cristiana Judá, estamos totalmente en contra de dar vino fermentado en una cena del Señor. Se da jugo de uva. Ni tampoco creemos que es lícito tomar vino. Tampoco. Entonces, en muchas veces nos vamos a encontrar con aún gente cristiana que toma vino y se basan en que el Señor, se basan en que el Señor en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, y se basan también en que Pablo le dice a Timoteo, por las enfermedades que tenía en su estómago, que dejara de tomar agua y que tome vino. Ahora, yo le quiero dar un punto. Fíjese que es necesario irse a la raíz. Para eso, un ejemplo, no lo vamos a buscar, usted anótelo y después léalo. Fíjese que cuando el Señor, allá en Jueces 13, 14, se le aparece a los padres de Sansón y le dice a la madre de Sansón que va a concebir un hijo. Fíjese que me llama la atención algo muy importante. Fíjese que en Jueces 13:5 le dice en Jueces 13:3, anótelo, yo lo voy a leer. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, cuando el ángel de Jehová se le presenta a la mamá de Sansón, Sansón todavía no había sido concebido. Quiero que ponga mucha atención en esto. Sansón no había sido concebido todavía. Y le dice en el 4: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, etc. Le dice: y navaja no pasará sobre su cabeza. Y de ahí en el versículo 14, siempre del capítulo 13 de Jueces, dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Ahora, ¿por qué toqué esto? Me llama la atención algo muy importante, y es que fíjese que antes de que la mamá de Sansón concibiera, el Señor hizo que ella se purificara. Entonces le dice que no podía concebir a Sansón si primero ella no se había desintoxicado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la raíz de esta palabra donde habla aquí de vino es la palabra hebrea yayin, con Y y acento en la A, yayin. Y fíjese, es en la referencia Strong, para que usted lo pueda buscar, porque no es aquí ningún misterio ni queremos esconder nada. Es la referencia 3196 en la concordancia Strong en el hebreo, 3196. Y aquí habla de que es vino como fermentado. Por implicación, esto es lo que estoy leyendo, lo que dice la concordancia Strong. Intoxicación, embriaguez, libación, mosto. Amén. Y cuando allá en Proverbios 31:4, la madre de Lemuel le dice: Lemuel no es de los reyes ni de los príncipes el beber vino ni sidra. Es la misma raíz, es la misma palabra, yayin, y habla del fermentado. Ahora, fíjese, cuando vemos la referencia que muchos utilizan, usted puede decir: pero esto que está, ¿esto de qué sirve? Porque vamos a hablar de la cena del Señor. Sí, pero para mí es muy importante dejar esto muy claro antes de seguir. ¿Por qué? Porque los elementos son el pan y el vino, pero este es jugo de la vid, sin fermentación. Ahora, cuando habla
la palabra, cuando se hace la referencia allá en Juan 2:9, que dice que cuando el maestrasala probó el vino, esa palabra vino viene es oínos, es el griego, es oínos, así como lo escucha, O-I-N-O-S, acento en la I, oínos, que viene del griego 3631, siempre en la referencia Strong, para que usted lo pueda buscar, para que vea que no estoy yo aquí inventándome algo. Y fíjese que esto habla del lagar, hace referencia al lagar. ¿Y qué era el lagar? Bueno, el lagar era como una piscina pequeña o como una pila, y entonces se ponían todas las uvas así, y entonces había gente que con los pies machacaba para sacar el fruto. Mire cómo se sacaba, con los pies haciendo así, y habían como canales abajo en donde se recolectaba el vino, pero estamos hablando de un vino no fermentado o fruto de la vid o jugo de uva. Ahora, cuando habla en primera de Timoteo 5:23, que Pablo le dice a Timoteo: por tus problemas que tienes en el estómago, ya no bebas agua, bebe vino, es la misma palabra, es la oínos del griego 3631, es la misma que está hablando. No está hablando de un vino fermentado, está hablando de un jugo de la vid o un vino no fermentado, si lo podemos hablar de esta manera. Es decir, estamos hablando de jugo de uva, pues usted el jugo de uva lo deja ahí, lo abre, y porque muchas veces mientras el jugo le dio, porque ha pasado, viene el jugo, usted lo ocupa, y si se le olvidó y lo dejó ahí, al cabo de unos días se fermentó. Entonces fíjese cómo son las dos referencias. No está hablando. Entonces, tanto en Juan como en Timoteo, en ningún momento se está hablando del vino fermentado. Ahora, como le digo, en ningún momento aprobamos, es decir, sí puede tomar vino. No. Ni nunca hemos dado ni daremos vino en la cena del Señor. Es un peligro muy grande. Imagínese que llegue alguien, un recién convertido, alguien que acaba de aceptar al Señor, se bautizó, qué feliz, ¿verdad? Se bautizó y ahora va a ponerse a cuentas y a recordar la muerte. Y el problema de esta persona ha sido el alcoholismo, o le recuerda algo muchos años atrás que tal vez todavía no ha superado porque está en un proceso de regeneración. Toma vino, ¿qué recuerdo va a traer? Amén. Entonces, quería dejar esto muy, muy claro. ¿Por qué? Porque aquí vemos en los versículos que leímos en Corintios, en 1 Corintios 11, del 18 en adelante, del 17 en adelante, dice que habían disensiones. ¿Por qué? Porque habían unos que se embriagaban. Y entonces viene Pablo y dice que esto no era para celebrar esta ordenanza. Esta no era la forma tampoco de llevar una gran comida y de llenarnos de comida, sino que era el momento en el cual había que recordar la muerte del Señor. El Señor, ¿qué hizo? Fíjese que Él está, por eso lo leímos anteriormente, ¿verdad? En Mateo. Dice que partió el pan y vino, nada más. ¿Quién instituyó entonces cómo había que ser la cena del Señor? Él, el mismo Señor. Él instituyó pan y vino. Pero recuerden, no estamos hablando de un vino fermentado, sino que estamos hablando de un jugo de uva. Recuerde que es traducción, por eso es que, como son traducciones, por eso es que yo le estoy mostrando cuáles son las referencias para que usted las pueda buscar. Búsquelas, ahí está en los navegadores, está en Google, que todo lo sabe, ¿verdad? Entonces búsquelo, no le estoy mintiendo, ahí está. Entonces,
que ellos tal vez esperaban un elogio y Pablo les dice, no los puedo elogiar en esto, sino que al contrario recibieron una exhortación de parte del apóstol Pablo y les enseña la importancia de esta enseñanza. ¿Sí? Amén. Les expone la experiencia sobrenatural a la que fue sometido el Señor, y que es una terrible falta ignorar la celebración de la forma que Él la dejó. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario celebrar la experiencia? La muerte, porque resucitó y porque en esa muerte usted y yo hemos sido salvos. Y por medio de su sangre hemos sido limpiados. Entonces, no podemos utilizar eso ni hacerlo en vano. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo el sacrificio que Él hizo. Por eso es necesario que usted y yo, amén, usted y yo lo hagamos correctamente, porque si no lo hacemos correctamente estamos faltando a ese sacrificio. Pareciera entonces que el sacrificio de Él fue en vano. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo que no fue en vano. Amén. Entonces, celebrar la cena del Señor sin recordar su muerte no sirve de nada. Entonces, nos reunimos, comimos un pedacito de pan y el vino, pero no fue eso. Entonces, ahora, ¿esto a qué lleva? A que debemos de tomarla cuidadosamente, saber para qué se hace, por qué se hace. No hay que hacerlo a la ligera, sino que hay que hacerlo con el conocimiento total del significado que tiene la cena del Señor. En otras palabras, no es cualquier cosa. Cuando usted es invitado a tomar la cena del Señor, tenemos que entender de que estamos recordando esa cruel experiencia en la cruz. La muerte del Señor no es ningún juego, y usted y yo no podemos pisotearla. Y Pablo dice de que aquellos que no honramos con nuestra vida y que somos practicantes del pecado, somos culpables de esa sangre y de esa muerte. Y usted y yo ya fuimos liberados, limpiados, salvados, regenerados, justificados. Amén. Ve todas las bendiciones que tenemos. Y entonces por eso es que podemos bautizarnos, morir nuestra naturaleza, dejarla sepultada y ahora recordar su muerte y ponernos a cuentas con Él. Entonces, por eso Pablo usa estas palabras solemnes. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor. Fíjese que tuvo que haber sido una experiencia maravillosa del apóstol Pablo. No dice porque a mí me lo enseñó otro apóstol, porque a mí me lo enseñó fulano, porque a mí... No, porque yo recibí del Señor. Esto está enmarcando, está haciendo muy claro Pablo en decir, tengo la autoridad como para poder a ustedes de Corintios explicarles y decirles y llamarles la atención y exhortarlos que como se están comportando no es la forma correcta. Amén. Entonces, quedando para todos los cristianos, para todas las edades, el orden a seguir en la cena del Señor. Por eso es que cuando tomamos la cena del Señor, leímos como dice Primera de Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que Pablo a los corintios ya les había enseñado cómo era. No dice, porque yo recibí del Señor lo que también les estoy. No, lo que también os he enseñado. Entonces significa que usted y yo no podemos cambiar el orden, ni la forma, ni nada. Está establecido para todos. Desde el que el Señor, allá antes de ir a la cruz, lo hizo con sus discípulos, y después se lo da a Pablo, porque dice, yo recibí del Señor. Entonces, quedando establecido
hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, porque eso es recordar para la iglesia, hasta que Cristo venga, lo vamos a compartir. Entonces, aunque fíjese, qué bendición sería que nosotros pudiéramos tomar la cena del Señor, pongámoslo así, una vez al mes, o todos los domingos, porque no hay un número, no podemos decir que hay un número limitado. Pero ¿cuántos, aún tomándola cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses, le hemos perdido el significado? Muchas veces en la iglesia se anuncian, hermanos, hoy va a haber cena del Señor, o el próximo domingo va a haber cena del Señor, y llegamos tarde y no llegamos preparados, no nos acordamos. Entonces yo espero que después de esta enseñanza todos, incluyéndome, volvamos otra vez a tener ese fervor en nosotros de que cada vez que tomemos la cena del Señor y que sepamos que va a haber cena del Señor, tengamos ese recordatorio de lo que Él hizo, y que no es ninguna cosa que menospreciar, sino que al contrario, es algo tan importante para nuestras vidas. Amén. Entonces, Pablo deja establecido cómo es para todas las edades, desde lo que el Señor le dio. Fíjese, así como el Señor se lo dio a sus apóstoles, también el Señor se lo dio a Pablo, porque Pablo dice, apóstol de Jesucristo, no por hombre ni nada, no, de Él directamente. Entonces, este es el primer elemento para la consagración de la cena. Amén. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Corintios 11:24. Leámoslo, por favor. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Por eso le decía en la lectura que pusiera atención, que le pusiera atención. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Entonces, el Señor en ningún momento dijo, este es mi cuerpo, sino, es decir, que este pan es una representación de mi cuerpo, porque el Señor no había muerto, y cuando lo compartió con sus discípulos no les dijo, tomen, me están comiendo, sino que dijo, miren, esto representa mi cuerpo, que yo voy a morir por ustedes. Entonces, no que el pan sea el cuerpo de Cristo como algunos pretenden demostrar, ¿sí? Sacrificando en cada cena o en cada comunión, que es una espantosa abominación y herejía, porque dicen, este es el cuerpo de Cristo, y ese no es el cuerpo de Cristo. Nosotros no nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, sino que al comernos el pan representa el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, no hay bases bíblicas para la transubstanciación. Amén. Transubstanciación. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que lo practican o dicen que es, ellos creen que convierten de toda la sustancia del pan, sí quiere decir que el pan se vuelve en el cuerpo de Cristo, y que el vino se convierte en la sangre, ¿sí? Entonces es una herejía. Amén. Entonces, los que practican esto, no nosotros, porque no lo creemos así, los que practican esto dicen que se están comiendo el cuerpo y se están tomando la sangre, literal, en eso. Y el Señor no dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto es en memoria del sacrificio que el Señor hizo por nosotros.
Amén. Entonces no hay base bíblica para esto. Entonces, el cuerpo de Cristo somos nosotros, son sus elegidos, la iglesia. Amén. Cuando las escrituras hablan de discernir el cuerpo de Cristo, se refiere a no romper la comunión por ofensa a los hermanos. Acompáñeme a 1 Corintios 10. Ahí atrás, es necesario que lo leamos. Primera de Corintios 10, 16 y 17. Amén. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ve que ya el apóstol Pablo se los había enseñado. Ellos eran los que cambiaban las cosas. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El que partimos, ¿no es la comunión, oiga, comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Quiero dejarlo aquí listo. Amén. Entonces, ¿qué es discernir el cuerpo? Amén. Se refiere, cuando hablamos de discernir el cuerpo, se refiere a que no podemos romper la comunión. Por eso es que antes de tomar la cena del Señor tenemos que ponernos a cuenta con nuestros hermanos, no solo con el Señor, porque yo me tengo que poner a cuenta con Él por los pecados que he cometido, pero también si yo tengo algo contra mi hermano, yo también tengo que ir a buscar a mi hermano y ponernos a cuenta, porque no puedo tomar, no se debe tomar, ya lo vamos a ver más adelante, no se puede tomar la cena del Señor cuando hay disputa. Por eso dice, he oído que hay divisiones y que hay disensiones, y esto no es la forma de tomar. Entonces tomar no se puede tomar y no se debe de tomar, y muchos podemos llegar a cometer el error, o hemos cometido el error en algún momento, de tomar la cena del Señor molesto con nuestros hermanos. Y por eso es necesario ponernos a cuenta también con nuestros hermanos. Si a alguien lo hemos ofendido, si hay algo que yo tengo, fíjese lo que el Señor a qué nos lleva, que para tomar la cena del Señor tendríamos que sería maravilloso, ideal, ¿verdad? Que todos como un solo cuerpo, pónganle en la iglesia, ¿verdad? Todos como un solo, estemos en comunión. ¿Qué busca la cena del Señor? Que nosotros estemos en comunión, que volvamos a tener esa comunión entre hermanos, que no se pierda esa comunión entre hermanos, y que si hay en algún momento alguna división, si hay algo en que no estamos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo para tomar la cena del Señor, porque estamos honrando, estamos trayendo a memoria el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Entonces es necesario hacer esto. Amén. Entonces quiero dejarlo hasta aquí, hermanos, la enseñanza, porque aquí falta una parte en la cual no la quiero dejar a medias, porque quiero explicar muy bien qué es tomar indignamente la cena del Señor, y esto es muy largo y no lo quiero dejar a medias. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Lo que hemos visto es los elementos. Amén. Yo me alargué un poquito porque también yo quería, como hace un momento lo expliqué, quería explicar las raíces de lo del vino. Ahora, miren, hermanos, el que quiera beber, pues, hermanos, es libre. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Así que no es que yo estoy diciendo, no. Una cosa es lo que nosotros creamos y predicamos, ¿sí? Y siempre lo voy a predicar. No se debe, no debe tomarse.
porque esto lo puede llevar a dominarlo, un día lo va a dominar. Y fíjese que dice la palabra, no mires al vino cuando rojea, no mires, es decir, no lo mires. Y fíjese, entonces el Señor se habrá equivocado con Sansón, cuando le dijo a la mamá, no sé si usted alguna vez lo había comprendido, cuando le dijo, antes de concebir a Sansón, desintoxícate. Porque para concebir, oiga, para concebirlo tenía que estar desintoxicada. Y durante tu embarazo no tomarás. Y cuando él crezca también. Amén. Así que al final, hermano, es escape y corra por su vida. Amén. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí. Hasta el versículo, hasta esta parte en Corintios 10, 17, ¿verdad? En donde, que era, ¿cómo se llama? Discernir el cuerpo, es no romper la comunión. Y que un día, primeramente, el Señor nos permita que todos podamos tomar la cena del Señor como un solo cuerpo en comunión. Así que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen, nos vemos el siguiente miércoles. Y para mí, hermanos, es una bendición poder estudiar y compartir la palabra con ustedes. Y lo vuelvo a repetir, hermano, compártala a otros hermanos. Invítelos. Compártalo. Aparece, esto está en Facebook como en YouTube. Compártalo a los demás. Hay mucha gente que no tiene enseñanza, desconocen de esto. Compartámosla. Esto no es exclusivamente para los hermanos de Misión Cristiana Judá Texas o de Misión Cristiana Judá. Es para todos los que quieran aprender del Señor, porque esta enseñanza no es mía, no es nuestra, es del Señor. Y para eso estamos, para poder compartirla. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido empezar a aprender qué es tu cena. Señor, que podamos, Padre, no cometer errores para tomarla, y que cada vez que lo hagamos podamos valorar, recordar, Señor, y que podamos un día ser ese cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, que hay comunión entre los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pasen feliz noche y que Dios les bendiga.